¿Cómo están? Supongo que bien, porque todos aquellos que estamos tomados de la mano de Cristo, siempre tenemos la plena seguridad que Él nos da todo lo mejor y que siempre en caso de necesidad viene el pronto socorro, ¿no es cierto? Y hoy voy a hablar sobre un tema que lo titulé Vivamos iluminados por la luz de Cristo. Y esto lo podemos encontrar, está en base a la palabra que está en Efesios 5, del 1 al 20, el cual paso a leer. Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia, que es en una especie de idolatría, no puede ser parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. No tengan ustedes, pues, ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien ese momento decisivo porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me puse a meditar sobre esta palabra, pero hice hincapié principalmente en el versículo 14, en ese que dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y esto está dirigido, no justamente, si bien está dirigido, sí, porque después lo digo al inconverso, pero le está hablando a la iglesia, le está hablando a sus hijos, le está hablando a usted, me está hablando a mí. Y si bien algunos estudiosos dicen que Pablo toma este versículo de un canto espiritual que se efectuaba y se cantaba después de cada bautismo, que decía: despierta, oh dormilón, y levántate de los muertos, y así Cristo brillará sobre ti. Esto viene
tiene raíces, digamos, si uno va al libro de Isaías, se cree que es ahí en el capítulo 56, 57, en otro capítulo anterior, habla mucho de despertarse. Se cree que ese canto nace justamente, ¿no? Las raíces vienen desde el libro de Isaías, ¿no? Pero también puede tomarse como una advertencia a los hijos de Dios y a los que no lo son, que dudan, que fluctúan, que se han debilitado y hoy no viven como Cristo lo ordenó. Pablo ya en esos tiempos sabía de muchas personas que se decían ser cristianas y que dentro o fuera de la iglesia eran inmorales y amaban más las cosas de este mundo que a Dios. Entonces él hace un llamamiento reprobatorio al pecador para que se levante de la condenación de muerte espiritual a un llamamiento de vida conectado con una gran promesa. Es un ánimo, una exhortación a levantarse, hecha a los que duermen o van camino a hacerlo, al sueño de la muerte espiritual. Ahora bien, esto le puede acontecer a cualquiera, como decía anteriormente, a usted, a mí. Ahora lo que yo sé y veo a través de la palabra de Dios, en Cristo y por medio del Espíritu Santo, llama a todos los que están bajo pecado, que si ellos así lo quieren, alcanzar la salvación, se las ofrece por gracia, pues desde el principio de la vida aquí en la tierra, Él desea que todos sean salvos y ninguno se pierda. Si no, Dios dejaría de ser Dios, ¿verdad? Si no, daría la oportunidad a cientos de millones, donde quizás esté usted o yo, a volver a través de su perdón a su camino. Por supuesto, teniendo como base lo dicho en Hechos 17:30, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, que el arrepentimiento y el no repetir las viejas y malas costumbres y hábitos es esencial para la salvación. Pues si no se abandonan, aún el hablar mal, siendo bastante descuidados, ¿no? Siendo nuestra responsabilidad el hacerlo o no, peligra el estar eternamente con Cristo. Pablo, a través de esta exhortación, anima a que se levanten del sueño de la muerte espiritual para recibir el perdón y reconciliarse con Cristo para vida eterna, pues Él viene pronto. Ahora, yo suelo preguntar, porque lo he preguntado en 2 o 3 programas, ¿no? Que la pregunta indicada, ¿no?, es: ¿cómo está usted viviendo su vida eterna? Porque todos, o sea, la mayoría que he hablado a lo largo de todos estos años, ¿no?, y le puedo asegurar que son muchos, ellos muchos creen que cuando partimos acá, ¿no?, y somos juzgados, y ahí comienza la vida eterna. No, la vida eterna comienza cuando Dios entra en su vida, porque la vida eterna es Dios. Y entonces usted no solo es templo del Espíritu, sino mora Cristo en usted, también mora el Padre en usted. Y usted es el portero de ese templo. Recuerde esto: usted es el portero de ese templo. Usted es quien debe cuidarlo. Y la pregunta es porque cuando usted comenzó, aceptó a Cristo en su corazón y lo hizo su Señor. Ahí, ese es el momento, cuando comenzó su vida eterna. Así que su conducta en esta vida, en lo que tiene de vida, en la que tuvo, en la que tiene y la que va a tener, usted le pone esa calidad a esa vida eterna, ¿no? Recuerde que nosotros, cuando Cristo en un programa anterior había dicho que
él dijo, yo no vine a juzgar al mundo, ¿no? Son las palabras que me mandó decir mi Padre las que los va a juzgar. Entonces nosotros permanentemente, cuando hablamos, y eso es la verdad, somos tan descuidados, me incluyo yo también, ¿no? Tan descuidados cuando hablamos, y no porque, digamos, decimos cosas feas, ¿no? Pero acá me está hablando de que nos animemos, que le digamos al hermano, qué bien que estás, qué lindo que estás, que te animo, que seamos realmente, digamos, portadores de la palabra hermosa de Dios, ¿no? Y nosotros nos quejamos, ¿no? Y hablo como seres humanos, ¿no? Nos quejamos, o por situaciones propias, o gubernamentales, o de la congregación, o cualquier cosa, ¿no? Y escuchamos cosas que no tenemos que escuchar, críticas, por ejemplo, y nos unimos a eso, y Dios no quiere realmente eso, ¿no? Él quiere que cada día nuestra vida sea mucho más limpia, nuestra vida eterna realmente le sea totalmente agradable. Ahora, ¿será este el día o el momento el cual Él tocará a través de este versículo de Efesios 5:14? ¿Lo recuerda, verdad? ¿Recuerda este versículo? Y que despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Será a través de este versículo de Efesios 5:14 la puerta de su corazón, y hoy usted escuchando su voz abrirá de par en par no solo la puerta de entrada para que Él entre, y como dice su palabra, Él va a cenar con usted y usted cenará con Él? Qué hermoso, ¿no? Usted abrirá de par en puertas no solo la puerta de entrada, sino todas las puertas de todas las habitaciones, incluida esa la que tiene celosamente cerrada con llave, ¿vio? Bien custodiada, para que nadie se entere quién realmente usted es, ¿no? O quién realmente soy yo. Y es allí, en ese momento, muchas veces me encuentro con hermanas, hermanos, ¿y qué tal? Y les resulta pesada la vida. Yo no estoy hablando en la parte económica, estoy hablando en la parte espiritual, ¿no? Y es porque falta esto justamente, haber permitido que Dios entrara a esa habitación tan celosamente guardada, esa que nos da vergüenza mostrarla. Ay, Dios mío. Y es allí, en el momento en que el Señor entra, donde comienza a limpiar como lo hizo en el templo antes de morir por usted y por mí, cuando dijo, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Esto usted lo va a encontrar en Mateo 21, ¿no? Y ahora, claro, usted le da la llave de ahí y ¿él qué hace? Nada sucio puede permanecer ante él. Nada horrible. Usted quizás guarda cosas de que cuando tenía 5 años, 13, 18, 40, 50. Yo tengo 77 y quizás estoy guardando cosas todavía. Mire. Y sacará con gran dolor para usted o para mí. Para usted y para mí. Y sacará porque nos dará conciencia de qué egoístas somos muchas veces, ¿no? Con qué hipocresía muchas veces nos comportamos. Cuánta indiferencia tenemos quizás ante el dolor de los demás, ¿no? Cuánta idolatría, cuánta avaricia, cuántas motivaciones desviadas y muchas cosas más.
Ahora, cuando esto se encuentra Jesús, esto comienza y él saca, tira esas mesas puestas como estaban ahí en el templo, saca toda esa basura y ahí entonces estará su trono, cuando está todo limpio. Ahí estará su trono y coronado como rey de su vida. Y usted notará la mayor intimidad que tuvo en su vida con Él. Y también que lo sanará totalmente, y como una alegría creciente, una libertad que lleva alas y un gozo inusual, volverán como en ese primer amor. ¿Y sabe qué? Se lo digo. Y volverá a reír como cuando era una niña, un niño, porque su amor será transparente. El amor que usted tendrá será limpio, será sincero para con Dios, nuestro Padre, que nos ha dado todas las cosas en Cristo. En segundo lugar puse que ese amor es vivir un gran amor con el Hijo, con Jesucristo, a causa del amor que Él nos tiene. Esa relación hermosa que nosotros tenemos con Él, deseosos de esa plenitud, cada día, cada momento, porque Él convierte todas las cosas en cosas tan hermosas, y las cosas que ha hecho por nosotros, y sigue haciendo, porque Él la ama, Él lo ama, Él desea lo mejor para usted, Él se dio por usted. En tercer lugar, vivir en amor los unos para con los otros, siendo nuestro ejemplo Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Escuche bien esto, siendo tanto Él el sacerdote como el sacrificio. Él el sumo sacerdote, pero también fue el cordero inmolado. Dando su vida en amor sacrificial para que nosotros seamos redimidos, seamos comprados por su bendita sangre. No hay mucho más que decir, sino que honrémosle a través de nuestras vidas, teniendo siempre presente que suyo es el reino, no hay otro. Suyo es el poder, suya es la gloria, por todos los siglos. Amén. Querida hermana, querido hermano, ¿de qué vale creer que uno vive cuando no vive? Cuando tan solo respiramos, caminamos, disfrutamos este tiempo de gracia que Dios nos da. ¿De qué sirve vivir, tener todo, haber conseguido todo en este mundo, ¿no? Y perder el alma, ¿no? Cuidemos nuestra salvación. El precio fue altísimo y nosotros no lo pagamos. Honremos ese sacrificio. Viva como dice Él. Vivamos como dice Él. Sigamos predicando, sigamos ayudando, sigamos haciendo lo que, pero no desde nosotros, sino desde Él, porque Él lo puso en nuestro corazón.
pero sigamos aún cuidándonos también de lo que hablamos, de nuestras motivaciones, y brindémonos a los demás dentro de nuestras posibilidades, como Él lo hizo también. Cuidémonos. Y mientras tanto, gocémonos. Llamemos a un hermano, bendigámoslos durante el día. Se pasan tantas canciones, se pasan tantos videos, se tratan así, y yo noto y explota mi celular de tantos predicadores y de tantos. Y qué hermoso es que cuando en una mañana una hermana, un hermano, diga: hermano, te llamo nada más que para bendecirte, para decirte que te vaya bien en este día. Oro por vos y por toda tu casa. Qué lindo que es podernos reunir. Podemos reunir en el nombre de Jesús, pero podernos amarnos, compartiendo, aunque sea un vaso de agua, pero amarnos. Qué alegría le deberíamos causar a Él, ¿no? Con estas cosas. Despertémonos, hermanos. Despertémonos. Despertémonos de cosas, saquemos cosas y comencemos a vivir como Él quiere que vivamos. Bueno, y acá está. Llegamos a su fin. Voy a orar 2 minutos y nos encontraremos en el próximo programa. Bendito Dios, bendito Padre, venimos a vos en necesidad, Señor, en necesidad. Ayúdanos a vivir, Señor, como tú deseas que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, a no querer ser más de lo que, Señor, somos. Tan solo contentarnos, Señor, con ser tus hijos y poder cumplir con lo que tú nos mandas, Señor, obedeciéndote, Señor. Señor, yo te pido ahora en el nombre poderoso de Jesús que estés bendiciendo a todas mis hermanas, mis hermanos, todos aquellos que están escuchando de una u otra manera y aún aquellos que no lo escucharán nunca más, Señor. Pero son mis hijos, son tus hijos, son mis hermanos. Yo te pido que tú los bendigas, multipliques de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, Señor. Y multipliques tu presencia, Señor, en ellos, Padre. Y todo esto lo hagas a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Finalizamos de escuchar al pastor y consejero familiar Alberto Basavilbaso en este programa que se llama Gotas del Amor de Dios para tu vida. Si estás interesado o interesada en realizar un programa radial, puedes comunicarte con nosotros al 11 59 00 46 36.